Hola, mi nombre es Sofía Díaz y hoy les vengo a hablar sobre las técnicas radiográficas intrabucales, técnica de la bisectriz, radiografías periapicales y radiografías coronales. Vamos a tener que existen dos tipos de radiografías, las radiografías extrabucales y las radiografías intrabucales. Las radiografías extrabucales están constituidas a su vez por radiografías panorámicas y radiografía cefálica lateral. Las radiografías intrabucales están constituidas por radiografías coronales, radiografías periapicales y radiografías oclusales. Las radiografías periapicales son aquellas radiografías que van desde la corona hasta el área periapical del diente, permitiendo la visualización correcta de corona, raíz y la raíz periapical. Para la toma de las radiografías periapicales vamos a utilizar la técnica de la bisectriz y la técnica paralela. Antes de dar a conocer la técnica de la bisectriz, vamos a conocer unos conceptos básicos. Bisectriz es una recta que divide un ángulo en dos partes iguales. Perpendicular son dos rectas que se intersectan en un punto y forman un ángulo de 90 grados. Paralelo son dos rectas que tienen la misma dirección y sentido, van juntas pero no se cruzan ni se intersectan en ninguna parte en el infinito. Plano medio sagital es el plano que se traza en sentido céfalo-caudal y divide el cuerpo en dos mitades, izquierda y derecha. La técnica de la bisectriz es una técnica radiográfica intrabucal que consiste en dirigir el rayo central desde el haz de radiación perpendicular a la bisectriz del ángulo que se forma entre el plano de la película radiográfica y el eje largo del diente. Variación en la incidencia del rayo central del haz de radiación. Incidencia del rayo central perpendicular al eje largo del diente. Si el rayo central incide perpendicular al eje largo del diente, se obtiene una imagen alargada, logrando que dicha imagen en ocasiones se salga de la película. En radiología, a este tipo de imágenes se le denomina imágenes elongadas. Incidencia del rayo central perpendicular a la película radiográfica. Si el rayo central incide perpendicular a la película, se obtiene una imagen acortada del diente. Incidencia del rayo central perpendicular a la bisectriz del ángulo formado por la película del diente, se obtiene una imagen isomórfica o isométrica respecto a la estructura irradiada. Se ha demostrado que incidir el rayo en esta bisectriz nos proporciona la imagen posible. Un examen periapical completo está constituido por 14 radiografías periapicales y 2 radiografías coronales, dando un total de 16 radiografías. A su vez, dichas radiografías las podemos dividir en zonas. La zona 7 y 8, superior e inferior, derecha e izquierda, cuya zona de interés a abarcar son los dientes 7 y 8. Zona 4, 5 y 6, superior e inferior, derecha e izquierda, cuya zona de interés a abarcar son los dientes 4, 5 y 6. Zona 3 o zona canino, superior e inferior, derecha e izquierda, cuya zona de interés a abarcar son los caninos. Zona 2, 1, 1, 2, superior e inferior, cuya zona de interés a abarcar son los dientes 21 y 12. Tenemos que las coronales se pueden dividir en derecha e izquierda. Las características de la imagen ideal de una radiografía periapical son mínima distorsión del tamaño de la imagen, no debe haber superposición de imágenes, a su vez debe poseer un buen contraste, densidad y detalle radiográfico y abarcar la zona de interés, es decir, incluir los dientes que deseo evaluar. Pasos para la realización de una radiografía periapical con la técnica de la bisectriz. La importancia de esta técnica radica en respetar dichos pasos para poder obtener una imagen radiográfica adecuada. Primer paso, posición del paciente. Segundo paso, la posición de la cabeza del paciente. El tercer paso es la posición y retención de la película dentro de la cavidad bucal. El cuarto es la punta de incidencia facial. El quinto es la angulación vertical. El sexto es la angulación horizontal. Y por último, los factores radiográficos. Posición del paciente. Se trabajará con el paciente sentado. El plano medio sagital debe estar perpendicular al piso. Espalda recta apoyada en el espaldar viéndose el frente. Segundo paso, posición de la cabeza del paciente. La posición de la cabeza dependerá de si los dientes a radiografiar son superiores e inferiores. Para la arcada superior, el plano oclusal del maxilar debe ubicarse paralelo al plano horizontal, para lo que se toma como referencia la proyección facial de Camper,
representado por una línea imaginaria que une el plano tragus con el ala de la nariz. Este plano debe estar entonces paralelo al plano horizontal. Para la arcada inferior es necesario observar directamente el plano cruzal del paciente con la boca abierta, de manera tal de visualizarlo y colocarlo en posición horizontal. La referencia a este bucal es una línea imaginaria que va desde el tragus a la comisura labial, la cual debe colocarse paralela al plano horizontal. Para fijar esta posición se pide al paciente que incline la cabeza hacia atrás. Tercer paso, posición y retención de la película dentro de la cavidad bucal. La película radiográfica tiene dos caras, una cara anterior o activa, generalmente unicolor, y una posterior. En la cara anterior se encuentra un cono indicador. El cono indicador siempre debe ir hacia las caras oclusales o bordes incisales de los dientes, dejando un borde libre de la película radiográfica de 2 a 3 milímetros. La posición de la película en cavidad bucal depende de si los dientes a radiografar son anteriores o posteriores. En el sector anterior, la película se coloca con el eje mayor en sentido vertical, dejando un borde libre de 2 a 3 milímetros, y el cono indicador hacia el borde incisal de los dientes. En el sector posterior, el eje mayor de la película debe estar ubicado horizontal, ya que los dientes posteriores son más anchos. Se deja igualmente un borde libre de 2 a 3 milímetros. El cono indicador debe estar hacia las caras oclusales de los dientes. Por su parte, la retención de la película dependerá de si los dientes a radiografar son superiores e inferiores. Para el maxilar se sujetará con el dedo pulgar de la mano contraria a la zona a radiografar. Para la mandíbula se utilizará el dedo índice del lado contrario al que se va a irradiar. Cuarto paso, puntos de incidencia facial. Es el punto en la cara donde debe incidir el rayo central de la radiación. Para cada zona hay un punto de incidencia facial específico. Zona 7-8 superior. Se trazará la línea imaginaria tragus ala de la nariz paralela al piso y otro plano perpendicular al piso desde el borde externo de la órbita y lo proyectamos al piso. En el punto donde se interceptan el plano tragus ala de la nariz y el plano que proyectamos desde el borde externo de la órbita será el punto de incidencia facial para esta zona. Zona 7-8 inferior. Usaremos una línea perpendicular a la horizontal que parte del borde externo de la órbita, se extiende hasta el borde inferior de la mandíbula y se sube entre 0,5 a 1 centímetro, con la cabeza del paciente ligeramente inclinada hacia atrás. Zona 4, 5, 6 superior e inferior. En superior utilizaremos un plano para dividir a la órbita en dos partes iguales y el plano tragus a la de nariz. Donde se interceptan estas dos líneas será el punto de incidencia facial superior. En 4, 5, 6 inferior extenderemos el plano que divide la órbita en dos partes iguales hacia la mandíbula. Luego subiremos entre 0,5 a 1 centímetro. Zona 3 superior utilizaremos como referencia principal y el punto de incidencia facial el ángulo de la nariz, es decir, el ángulo nasogeniano. La zona 3 inferior utilizaremos la misma referencia que para la arcada superior, proyectando ese mismo plano hasta la parte inferior de la mandíbula y subiremos entre 0,5 a 1 centímetro. Zona 2112 superior. El punto de incidencia facial será la punta de la nariz. Zona 2112 inferior utilizaremos como referencia la punta de la nariz, proyectando el plano perpendicular al piso, borde inferior de la mandíbula, subiremos 1 centímetro y ese será nuestro punto de incidencia facial. Así evitaremos la eminencia mentoniana, que es la zona más densa del mentón. Quinto paso, la angulación vertical. Es el ángulo que se forma entre el radio central de la radiación y el plano horizontal. La angulación vertical se expresará como grados positivos o negativos. Para controlar la angulación vertical utilizaremos el gonómetro que se encuentra en el cabezal. El tamaño de la imagen es inversamente proporcional a la cantidad de la angulación vertical a utilizar, es decir, mientras más angulación utilizamos, el tamaño de la imagen será menor. Tabla de angulación vertical por zona radiográfica. Zona radiográfica 7 y 8 del maxilar, vamos a utilizar una angulación vertical de 20 a 30 grados positivos.
En la zona radiográfica 4, 5 y 6 del maxilar vamos a utilizar una angulación vertical de 30 a 40 grados positivos. En la zona radiográfica 3 o zona canina del maxilar vamos a utilizar una angulación vertical de 45 a 60 grados positivos. En la zona radiográfica 2112 del maxilar vamos a utilizar una angulación vertical de 45 a 60 grados positivos. Para la zona 7 y 8 de la mandíbula vamos a utilizar una angulación vertical de 5 grados positivos o 5 grados negativos. Esta angulación positiva en la arcada inferior dependerá de la posición de los terceros molares, ya que pueden estar o no inclinados hacia el lingual. En la zona 4, 5 y 6 de la mandíbula vamos a utilizar una angulación vertical de 10 a 15 grados negativos. En la zona radiográfica 3 de la mandíbula vamos a utilizar una angulación vertical de 20 a 30 grados negativos. Y en la zona radiográfica 2112 de la mandíbula vamos a utilizar una angulación de 20 a 30 grados negativos. Mientras mayor sea el ángulo que se forma entre la película y el eje largo del diente, mayor será la angulación vertical utilizada. Sexto paso, angulación horizontal. Es el ángulo que se forma entre el rayo central de la graduación y el plano sagital. Se usa para evitar la superposición de las imágenes. Se obtiene colocando la base del cono de rayos X paralelo al borde libre de la película, dirigiendo el rayo central de frente a los dientes a radiografía. Si no colocamos el borde libre de la película paralelo a la base del cono, ocurrirá una superposición de la imagen por el solapamiento de las caras mesiales y distales de los dientes. El último paso, los factores radiográficos. 70 kV, 7 mA, 0.30 segundos de tiempo de exposición y 30 centímetros de distancia focal.